Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con sistema de numeración. En este caso es sistema decimal y sistema binario. ¿Sí? Corresponde a la unidad 2 de la materia eh, ofimática, ¿sí? Matemática discreta, la unidad 2. Acá se define el sistema de numeración, que fue lo que estuvimos trabajando en clases, y un sistema de numeración, un conjunto de reglas que permite nombrar y escribir cualquier número a partir de un número finito de símbolos. En el caso de sistema decimal, está compuesto por 10 símbolos, los cuales irían del 0 al 9. Y en el caso del sistema binario, tenemos dos símbolos, los cuales son 0 y 1. El teorema fundamental de la numeración nos dice que dado un sistema de numeración con base b, con b mayor a 1, cualquier número natural n se puede descomponerse de la siguiente forma. Siendo n, ¿sí? el cual está nuestro subíndice, el número de cifras del número n en este sistema, donde los coeficientes x sub i, cada elemento completito que está acá, son números de la base b. Esto hemos trabajado más o menos en clase, ¿sí? Ya hemos definido y hemos dado algunos ejemplos de cómo hacer las escrituras, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora, para no extender tanto el video, es resolver el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos que pasar el número 13.427 a base decimal y a base binaria. Por lo tanto, vamos a abrir un Excel, ¿sí? Acá vamos a darle un poco de formato, acá vamos a escribir nuestro número, ¿tá? 13.427. Acá vamos a escribir la base, porque vamos a hacer en base 10 y vamos a hacer en base 2, ¿sí? Vamos a darles un poco de formato. La interfaz, fíjense que es muy parecido a la interfaz que tenemos en Word, solamente que aquí tenemos algunas funcionalidades más para darle formato a la celda, tipo de números de forma general, tipo de moneda, contabilidad, fecha, formatos condicionales, formatos de tabla, ¿sí? Ustedes pueden ir investigando sobre esas cuestiones. Fíjense acá, hemos dado formato, pero me aparecen estas columnas que tranquilamente las puedo eliminar, ¿sí? Porque no nos interesa. O simplemente sacamos el filtro, ¿sí? Columna 1, columna 2. Tranquilamente acaban las condiciones, ¿sí? Y acá podemos poner otro título, sistema, como ustedes quieran. Si quisiéramos cambiar el tipo de letra, simplemente seleccionamos. Acá podemos poner Time New Romance, ¿sí? Tranquilamente podemos cambiar el tamaño de la letra. Y si quisiéramos agrandar un poquito más las celdas, simplemente seleccionamos las columnas y a partir de una de ellas corremos y vemos que ambas columnas en la longitud a lo largo de las celdas son equivalentes, y así con cualquiera de las otras. Bien, entonces este número 13.427 lo tenemos que escribir en base 10 y en base 2. Vamos a armar nuestra tabla y para eso vamos a valernos de la división, ¿sí? En nuestra tabla lo que vamos a poner primero, vamos a poner aquí, esperen, voy a pensar bien, vamos a poner el número nomás, después vemos que ponemos número. De acá vamos a poner cociente. Del cociente solamente vamos a utilizar, del cociente únicamente vamos a utilizar la parte entera, ¿sí? Y después lo que vamos a identificar acá es el resto de la división. Bien, acá vemos que se desplazó un poco las palabras y acá es como que queda muy sobre la línea, entonces no hay ningún problema. Queremos que todos tengan las mismas dimensiones, por lo tanto vamos a seleccionar las columnas los cuales yo he
escrito, y simplemente de esta última vamos a desplazarla un poquitito para que todas tengan las mismas dimensiones. Por lo tanto, yo puedo cambiar el tipo de letra también. Acá pusimos que sea Time New Roman, y para que todo lo que escribamos acá permanezca en Time New Roman, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas, vamos a escribir Time New Roman y vamos a poner tamaño de letra 2. ¿Tá? En estas columnas lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar, y lo que vamos a hacer es llevarla todo bien. Esta no nos deja, algún motivo habrá. Tomo como imagen, entonces 13.427. Al pegar se ve que me pegó como imagen. ¿Sí? Acá podemos mover hacia la izquierda, derecha o al centro. Y acá estaríamos al centro, acá estaríamos a la derecha. Estos encabezados que van a formar mi tabla, la vamos a centrar. Vamos a seleccionar todas las celdas que están por encima de ese primer encabezado, y lo que vamos a hacer es combinar y vamos a centrar. Entonces, ven, me marca una única celda completa que hemos combinado todas las celdas que estaban por encima. Acá vamos a poner base 10 porque vamos a trabajar primero con esta. Después vamos a hacer lo mismo o lo propio con la base 2. Vamos a empezar con base 10 primeramente. Entonces, mi número era 3427. En este proceso ustedes saben que tenemos que hacer división. Entonces el cociente vendría a ser el resultado de la división. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, en este apartado, fíjense, me dice F6, es decir, columna F, fila 6. Siempre es la letra corresponde a la columna en la cual yo estoy y el número corresponde a la fila en la cual estoy. ¿Sí? Acá me está marcando. Esta es una barra de entrada de fórmulas o de entradas de palabras o frases que nosotros quisiéramos escribir, pero tranquilamente posicionándonos en cualquiera de las celdas en la cual queremos que aparezca, podemos escribir directamente ahí o seleccionar la celda y a partir de ahí escribir en la barra de fórmulas. Por lo tanto, las fórmulas en el Excel sí o sí tienen que estar en primera instancia con el igual. Entonces lo primero que vamos a escribir siempre para hacer una operación matemática es el igual. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Es dividir nuestro número. Entonces seleccionamos la celda, fíjense, me toma la celda columna E, fila 6, por eso se me recuadra acá, y vamos a dividir por la base que nosotros vamos a hacer en este caso, que es base 10. Por lo tanto vamos a dividir por 10 y seleccionamos la celda, fíjense, columna C, fila 4, el cual aparece el 10. Como yo siempre voy a dividir por 10 cuando voy a hacer en base 10, tenemos que fijar la celda. Para fijar la celda me voy a la barra de fórmulas, ¿sí? Le doy un clic acá al costadito y me corro hasta delante de la C, entre la barra de división, ¿sí? Y la posición de la celda. Por lo tanto, antes de la letra, entre la barra y la letra va a ir un signo pesos, ¿sí? Y entre la letra y el número un signo pesos. Entonces nosotros lo que hacemos es fijar el número de base, que en este caso es 10. Fijamos la columna C y la fila 4, ¿sí? En esa intersección. Esa la fijamos. Una vez que está hecho eso, le damos Enter. ¿Qué voy a necesitar acá? Del cociente solamente la parte entera, y la parte entera es 1342. ¿Sí? 1342. Ahora vamos a calcular el resto de la división. Como es nuevamente una fórmula matemática, le vamos a dar igual, ¿sí? El resto de la división va a ser el número que yo utilicé para dividir, en realidad vendría a ser el dividendo, ¿sí? Menos, ¿sí?, la parte entera de la división multiplicado, ¿sí?, por el divisor, que vendría a ser el número el cual yo utilicé para dividir.
que en este caso sigue siendo este numerito que era el 10. Ahora, como yo voy a dividir siempre por 10 y voy a aplicar siempre el mismo mecanismo, vamos a fijar esa celda, nuevamente la C4. Entonces, entre el asterisco y la C va el signo peso, y entre la C y el 4 va a ir el signo peso. Entonces fijamos, ¿sí?, el número que yo utilicé para dividir hoy nuevamente, pero para obtener el resto de la división. Una vez que está hecho eso, le damos igual. Le damos enter, perdón. Y ahí vemos que el resto de la división es 7. Ahora, debajo de los 3427 lo que vamos a escribir, ¿sí?, es la parte entera de la fila anterior. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es igual parte entera. Simplemente hacemos eso y le damos enter. 1342. Del cociente lo que yo voy a hacer es arrastrar hacia abajo. Para arrastrar hacia abajo me tengo que posicionar acá donde me marca la esquina con el cuadradito, y cuando me aparece la cruz le doy un clic y arrastro hacia abajo. Y ven que ahora el cociente es 134. Entonces a mí lo que me interesa solamente es la parte entera. Entonces vamos a escribir 134 y para realizar el resto de la división me posiciono en el de arriba y arrastro nuevamente hacia abajo y me dice que el resto es 2. Acá nuevamente va a ser igual a la parte entera de la fila anterior, en este caso 134. ¿Sí? Nos posicionamos en esta y volvemos a desplegar hacia abajo. ¿Ven? Entonces tengo 13,4, la parte entera simplemente el 13, y por lo tanto el resto de la división va a ser 4. Esto va a ser igual a la parte entera de la fila anterior nuevamente, y acá volvemos a repetir el paso. Me da 1.3, la parte entera es 1 y el resto de la división es 3 en este caso. Vuelvo a escribir la parte entera igual y selecciono la parte entera de la fila anterior. Acá despliego desde arriba hacia abajo, me dice que es 0,1, por lo tanto la parte entera es 0, y acá nuestra fórmula, vieron que ya me calculó de forma automática, el resto de la división es 1. Vamos a darle un poco de formato a nuestras celdas, ¿sí? Vamos a seleccionar, acá le vamos a poner todos los bordes, ¿sí? El de arriba vamos a poner borde grueso o borde exterior grueso. Después a la parte de abajo, con estas secciones hacia afuera, vamos a seleccionar el grueso también, y acá arriba también. Vamos a poner las palabras que hemos escrito en negrita, y los números las vamos a centrar. Bien, vieron que acá no me aparece el marcado, seguramente habría que correrlo un poquito más, y ahí estamos ya para que aparezca. Vamos a seleccionar la tabla y vamos a hacer el juego de teclas Control C y vamos a nuestro Word. Acá tenemos varias posibilidades para poder pegar. Voy a dar un clic derecho, ¿sí? Entonces yo puedo mantener el formato de origen, el formato que está en Excel, usar el estilo del destino, el formato que tenemos acá en el Word, pegar como vínculo, esto también, como imagen, o conservar solo el texto. Por el momento vamos a utilizar como imagen, cosa de que no se deforme cuando tengamos que hacer alguna modificación en nuestro texto. Entonces permanece como imagen y podemos agrandar o achicar y va a permanecer la equivalencia en las dimensiones. Entonces me pegó como imagen. Fíjense, yo no puedo editar, ¿sí? Entonces va a quedar de una forma más conveniente. Acá podemos entrar, ¿sí? Le doy un clic afuera, fíjense, me marca acá, y simplemente le doy enter y después justificamos nuevamente. Entonces, ¿cómo vamos a escribir este
este número. Entonces, este número va a ser igual. Estoy en el editor de ecuaciones, vamos a ir acá en diseños, ¿sí? Y vamos a empezar desde del resto de la división, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Escribiendo cada uno de los restos multiplicado por una potencia de 10, porque estamos en base 10. Como yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿sí? Al tener 5 filas, yo le voy a restar una para empezar a escribir las potencias de 10, siguiendo el teorema fundamental, ¿sí? De la numeración. Fíjense, si yo tengo 10 restos, acá me dice n va a valer 10 porque son 10 restos. Entonces voy a tener que empezar con n-1, que vendría a ser 10 menos 1, 9. En este caso yo estoy teniendo 1, 2, 3, 4, 5 restos y le tengo que restar 1. Entonces voy a empezar con potencia de 10 a la cuarta. Por lo cual va a ser 1, que es el primer resto, desde abajo hacia arriba, multiplicado por 10 a la cuarta. Más el siguiente resto, que es 3, multiplicado por 10 al cubo. ¿Sí? ¿Vieron? De acá, de la cuarta pasé al cubo. Más el siguiente resto, que es 4, multiplicado por 10 al cuadrado en este caso, más el siguiente resto, que es 2, multiplicado por 10 a la 1, más el siguiente resto, que es 7, multiplicado por 10 a la 0. Y ahí hemos escrito 13.427 en base 10. ¿Cómo me doy cuenta que hice bien? Porque acá al finalizar, desde abajo hacia arriba, al finalizar en el último resto, está multiplicado por 10 a la 0. Si no está multiplicado por 10 a la 0, es porque algo hice mal o me faltó hacer. De la misma forma, ahora lo que vamos a hacer es con base 2. Por lo tanto, vamos a armar nuestra nueva tablita acá abajo, ¿sí? Vamos a combinar y centrar. Acá vamos a escribir base 2, ¿sí? Fíjense que si yo selecciono esta tecla y presiono el pincelito y voy a lo que yo escribí, me copia el mismo formato, los marcos y el tipo de letra y la configuración de la letra. Yo puedo seleccionar estos que están aquí, selecciono todas las celdas, clic derecho, copio, bajo acá en la misma posición y pego. Y me pega también con el mismo formato. Bien, vamos a repetir el proceso, pero ahora lo que vamos a hacer es dividir por 2. Entonces acá iría 13.427. El cociente. El cociente va a ser igual a el número al cual yo voy a dividir, dividido en este caso la base. ¿Sí? Acá lo mismo, vamos a fijar la base. Ahora la base es 2, columna 5, columna C, fila 5. Entonces en C5 lo que vamos a hacer es fijar con los signos pesos, ¿sí? Un signo peso delante de la letra y un signo pesos entre la letra y el número. Ahí le damos Enter. Solamente me importa la parte entera. Entonces la parte entera es 66.703. El resto de la división va a ser igual al número el cual yo dividí menos la parte entera multiplicada por el número que utilicé para dividir, que en este caso era el 2. Nuevamente tenemos que fijar columna C, fila 5. Entonces le damos un clic acá en nuestra barra de entradas, signo pesos, le damos Enter. El resto de la división me da 1. Bien, el siguiente número al cual yo voy a dividir es la parte entera de la fila anterior, que en este caso es 6.703. Entonces igual, y seleccionamos la celda y le damos Enter.
Acá para el cociente simplemente despliego hacia abajo, fíjense, me da ese número y acá tendremos 3356, ¿sí? Como parte entera, y acá desplegamos nuevamente hacia abajo. Me da 1 nuevamente el resto de la división. Acá repetimos, va a ir la parte entera, acá desplegamos, escribimos la parte entera, 1678, acá desplegamos, me dice que el resto es 0. Igual la anterior, desplegamos, la parte entera es 839, ¿sí? Y acá volvemos a desplegar, 0 nuevamente. Entonces esto es igual a la parte entera de la fila anterior, ¿sí? Divido 419 en la parte entera, en este caso, y ahí fíjense, automáticamente me cambió y obtuvo el resto. Si no me da el resto, recuerden, siempre me voy a la fila anterior y despliego hacia abajo. En algunas versiones de Excel como la mía te lo puede hacer automáticamente como se vio en el paso anterior. Como veo que me estoy quedando sin fila, no hay ningún problema. Acá puedo ir bajando, ¿sí? Puedo seguir operando. Entonces la parte entera era 419. Acá realizamos la división, 209 en la parte entera, y acá simplemente despliego. Esto va a ser igual a la parte entera que teníamos hoy, ¿sí? 104 ahora, y acá desplegamos. Esto es igual a la parte entera, 52, me da como cociente. Acá podemos desplegar, perdón, esto no era, vamos a retroceder, 52 es la parte entera, y desplegamos aquí recién y me da 0. Entonces tenemos 52, al dividir tenemos 26, parte entera 26, y acá desplegamos, me da 0. Hacemos 26 nuevamente, dividimos por 2, nos da 13, parte entera 13, y desplegamos. Tenemos acá que esto es igual a la parte entera anterior, dividimos, me da 6,5, me da 6, parte entera, resto 1. ¿Sí? Entonces acá era la parte entera anterior, volvemos a dividir, me da 3, parte entera 3, resto de la división me da 0. La parte entera sigue siendo mayor a 2, puedo seguir dividiendo. Esto es igual a 3. Hacemos la división, me da 1,5, la parte entera es 1 y el resto de la división es 1. Volvemos a escribir la parte entera, que es 1, hacemos la división, la parte entera es 0 y acá el resto 1, ¿sí? Cuando la parte entera ya me quedó en 0, terminó la división. Vamos a darle un poco de formato, vamos a poner todos los bordes y ahora el borde grueso, y vamos a centrar los números que tenemos aquí. Una vez que está todo, seleccionamos y nuevamente control C y vamos a nuestro Word, y ahí pegamos como imagen. No me salió, era el de al lado, y ahí pegamos como imagen. Bien, entonces nuestro número binario, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer
o vamos a tener la escritura, vamos a poner insertar una ecuación, nuestro número era 13.427. Esto va a ser igual a una base 2 compuesta por ceros y unos, ¿sí? Entonces acá voy a empezar a escribir los ceros y unos de los restos desde abajo hacia arriba. Entonces va a ir 1, 1, después viene el 0, viene el 1, viene el 0, viene el 0, viene el 0, viene el 1, viene el 1, el 1, el 0, el 0, el 1 y el 1. Y esto está en base 2. Ahora lo que vamos a hacer es la descomposición de esa base teniendo en cuenta el teorema fundamental de la numeración. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 restos, ¿sí? Conformados por ceros y unos. Por lo tanto, vamos a reducir en una unidad que vendría a ser 13, ¿sí? Entonces, la potencia máxima de 2 va a ser 13. Y a partir de ahí vamos a insertar las fórmulas. Entonces, contando los unos desde aquí para allá, empezamos de 1 multiplicado por 2 a la 13. ¿Sí? ¿De dónde salía la 13? Porque teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 restos, entonces le tengo que reducir una unidad, 13. El siguiente 1 es esta. Entonces, más, me dice 1 por 2 elevado a la 12. Más, ahora viene un 0. 0 multiplicado por 2 elevado a la 11. Más, ahí viene un 1 nuevamente. 1 multiplicado por 2 elevado a la 10. Más, ahora viene otro 0. 0 multiplicado por 2 elevado a la 9. Más, viene otro 0 nuevamente. 0 multiplicado por 2 elevado a la 8. Más, viene otro 0 nuevamente. 0 multiplicado por 2 elevado a la 7. Más, ahora viene un 1. 1 multiplicado por 2 elevado a la sexta. Más, viene otro 1 nuevamente. 1 multiplicado por 2 elevado a la quinta. Más, viene otro 1 nuevamente. 1 multiplicado por 2 elevado a la cuarta. Más, ahora viene un 0 multiplicado por 2 elevado al cubo. Más, viene otro 0 nuevamente. 0 multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Ahora viene un 1 más 1 multiplicado por 2 elevado a la 1 más, y el último 1 que tenemos aquí, 1 multiplicado por 2 elevado a la 0. Entonces hemos escrito 13.427, ¿sí?, en su forma binaria a partir de esta simbología y su desarrollo teniendo en cuenta el teorema fundamental de la numeración. Fíjense, ambos números que nosotros hemos pasado es el mismo, en dos bases diferentes, ¿sí?, en base 10 y en base 2, ¿sí?, o en binario. Como es el mismo número, ¿sí?, significa que este desarrollo en base binaria de este número es equivalente a esta que está en base decimal, ¿sí? Entonces tranquilamente nosotros podemos pasar un binario a base decimal, ¿tá? Para eso, si tenemos en binario, pasamos, teniendo en cuenta el teorema fundamental de la numeración, en binario hacemos su descomposición, calculamos todas las potencias de 2, multiplicamos por los elementos que están delante de cada una de esas potencias, después sumamos y vamos a ver que llegamos
a los 3427. Bien, esas son cómo pasar un número, perdón, en dos bases diferentes, ¿sí? Aplicando Excel en este caso. ¿Estamos? Después tranquilamente yo puedo ir a archivo, si quiero guardar el Excel, guardar como. Vamos a examinar, vamos a elegir un lugar de destino, supónganse, voy a poner en el escritorio y pongo, bueno, base 10 y base 2, el cual le voy a subir después cuando ingrese el video al Classroom. Y del mismo modo acá tenemos el Word, ¿sí? Para que no se nos mueva ninguna fórmula que hemos aplicado en el editor de ecuaciones, las imágenes ni estas expresiones, lo que vamos a hacer es guardar como PDF. Entonces vamos a ir a archivo, guardar como, vamos a examinar, voy a elegir nuevamente el escritorio porque lo voy a utilizar después. Vamos a elegir donde dice tipo PDF y acá vamos a poner unidad 2, base 10 y base 2, y le vamos a dar guardar. Está guardando y enseguida va a abrir el lector de PDF seguramente. Ahí está abriendo, fíjense, tenemos el documento en PDF. Muy bien chicos, espero que les sea de ayuda. Le envío el material y nos estaremos viendo la próxima clase. Hasta luego.